entre un montón de gente. Y aquí está la ancianita, está la ancianita que estaba enferma. Ujú. Entonces, Jesús aquí le está diciendo que, que ya está curada. ¿Y qué la curó? ¿Qué hizo? Y entonces que ya está curada y que solamente bastar con su fe para que se curara. Oh, muy bien, bonito dibujo. Y veo que sí te acuerdas de la clase. Muy bien, Eli. Entonces pasamos a la clase de hoy día. A ver, déjenme compartir. Muy bien, ¿sí se puede ver? Coménteme si se puede ver o hay algún problema. Sí se puede ver. Ya, muy bien. A ver, recapitulando clases anteriores, para aquellos que no han podido venir alguna de las semanas, recordamos que el reino de Dios es una semilla que se planta en el corazón. De acuerdo a cómo tú lo estés cuidando, esa semilla va a crecer y puede crecer fuerte y grande como un árbol o quedarse débil y caer. Teníamos también que recordar que solamente Jesús puede calmar nuestras tempestades. Así como en esa parte de la enseñanza, Jesús iba en la barca con sus discípulos y frente a los problemas Jesús actuó. De mismo modo, esa barca refleja nuestra vida y cuando se nos presenten problemas, porque van a ocurrir ya que es parte de la vida humana, tenemos que acudir a Jesús para que sea Él quien intervenga. Ahí también vimos que era la fe y lo consideramos que la fe era tener la seguridad de que algo es cierto y actuar en base a ello. Ahora la clase de ahora es un profeta sin honra y Jesús envía a los 12. Para ello quisiera saber si Luciana podría leer esta primera parte. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Si era toda la parte, Luciana, ¿podrías? Sí, puedo. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Bueno, a ver. Sebastián, ¿podrías leer todo lo que aparece en la pantalla? De acuerdo. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó esas tales cosas? Decían maravillados muchos de lo que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no puedo hacer allí ningún milagro, excepto sanar unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Gracias. Josías está ahí para que pueda leer esta parte. Sí. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió,
Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Gracias. Ya hemos visto dos partes. Espérense. Ya. Jesucristo fue a dar su mensaje de amor y salvación, nos cuenta la primera parte. Y la gente tuvo una respuesta. ¿Esta respuesta fue positiva o negativa, Eli? La respuesta que le dio a la gente en la primera parte. Eli, ¿estás ahí? Creo que se fue un momento. O Luciana, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál fue la respuesta de la gente cuando Jesús fue a hablarles de la salvación de Dios? La respuesta de la gente podría ser que no nos creyeron. Disculpa, no te escuché. ¿Podrías repetir? Al principio no les creyó lo que le dijo. Ajá, no le creyeron. ¿Qué más? ¿Crees que tomaron la mejor actitud o la peor actitud? La peor actitud. Muy bien. Vemos que Jesús da su mensaje de amor y salvación, pero a cambio la gente lo comenzó a menospreciar. Recibió también algunas burlas con respecto al trabajo y profesión de su padre, que era carpintero. Críticas negativas. Había también mucha incredulidad de parte de ellos. Algunos le tenían odio y algunos simplemente lo quisieron ignorar y tener indiferencia. Ahora bien, recordemos que la gente a la que Jesús fue a hablar en ese momento eran gente que lo conocía. Muchos lo vieron desde pequeño desarrollarse, tal vez algunos eran familiares, amistades de sus padres o de ellos, conocidos, gente con quienes estudió, gente con los que creció y pasó su vida hasta antes de salir a predicar. Pero cuando él llega, la gente, lejos de aceptarlo y decir, bien, eres uno de nosotros y ahora nos traes el mensaje de salvación, se burla. Lo comienzan a atacar y a decir, pero ¿tú quién eres? Tú has crecido con nosotros, tú no eres nadie que pueda lograrlo. Y podemos ver que la gente tuvo la peor de las actitudes, una actitud negativa y una actitud problemática. Y tenía mucha incredulidad. Y la Biblia nos dice que Jesús se asombró de ello y no pudo usar su poder, no pudo hacer efectivo muchas acciones de sanación y milagros porque la gente era incrédula. Ahora también, de ese mismo modo como a Jesús lo atacaron, lo discriminaron, también nos puede ocurrir a nosotros. Cuando querramos hablar a alguien de Jesucristo o de sus obras o de buenas acciones, va a haber gente, y no todos son extraños, puede haber familiares, amigos, compañeros de colegio, de estudio, que también hasta pueden llegar a burlarse de nosotros por el simple hecho de servir a Dios y usarán argumentos y burlas, no todas incorrectas sobre nuestra persona, pero todos con el afán de desanimarnos y atacarnos. En esos momentos nosotros tenemos que permanecer firmes y obedecer a lo que Dios dice. Ahora bien, vimos en clases anteriores que la fe es la llave para ver la gloria de Dios. Ahí podemos ver a Jesucristo resucitado, quien Él comenta en su palabra que cuando Él se va, nos enviaba al Espíritu Santo. En este caso, la paloma blanca es la representación de ello. Y Él va a la puerta de cada uno y depende de cada uno el decidir si dejarlo o no pasar. Si tú decides aceptar a Cristo en tu corazón, abres tu corazón hacia Él para que Él pueda entrar. Y eso que permite entrarlo es la fe. Entonces tu fe permite acceder a que Él llegue. Y ahí podemos ver varias puertas de diferentes colores y diseños representando a cada una de las personas y los estilos que hay. Todos ellos decidirán si abrir o no. Y Jesús igual irá a tocar a todos y a ver qué respuesta hay. Pero ¿qué pasa con la incredulidad? La incredulidad sería el bloqueo que impide a Dios manifestarse en nosotros. Vimos que ahí Jesús se sorprendió de la incredulidad y no pudo hacer su obra. Del mismo modo, si la gente no cree en Él, es como si le dijera a Jesús, ¿sabes qué? No quiero que entres.
detente ahí. No creo en ti, no voy a seguir tu camino. Y pondría muros, pondría impedimento. Y Jesús va a respetar eso. Si tú le dices, Señor, no quiero servirte, no quiero que tú me acompañes, no quiero seguir tu camino, Jesús va a respetar tu decisión e acudirá con otros. Si tú le dices, Señor, yo sí quiero que entres en mi vida, quiero que sigas conmigo, quiero que me ayudes en todo momento, Él va a ayudarte y va a guiarte. Y como ahí vemos que está escrito, Jesús quiere habitar en tu casa, déjale pasar, pero Él siempre va a respetar tu libertad de decidir. Ahora también, vemos a que Jesús manda a los 12 apóstoles. Yo te pregunto, Sebastián, ¿cuál crees que era la movilidad antigua? ¿Cómo crees que la gente se transportaba en esa época? Caminando ¿Qué más? caminando en carruajes, algo así, ¿Qué otro medio había? en burros, En animales, pero había en uno más animales. Mm, que en esa flotaba, época. algo Mm, que flotaba y donde se subía la gente. la fe. No, algo que flotaba No, y, algo que flotaba. y se subía la gente. Cuando Jesús calma la tempestad, ¿dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaba Jesús? En una, Barca. muy bien, habían barcas pequeñas de madera para que la gente se transportara. A lo largo de la Biblia vamos a ver que Jesús está en su mayoría de pie o en barcas pequeñas andando y tratando de enviar su mensaje de salvación. Sin embargo, la limitación humana es muy grande y no le permitía llegar a todos los lugares. Muy posiblemente solo algunas miles de personas, habiendo millones en todo el mundo. Entonces, parte de su plan era enviar a sus discípulos, en este caso tenía 12, los manda de dos en dos para que ellos vayan y prediquen. Y les da ciertas indicaciones para que ellos puedan mantener su fe en Dios y no tengan su fe o esperanza en las cosas materiales que tengan. Porque le dice, no lleven nada material, lleven solo su vara, su báculo, que antiguamente se usaba para poder caminar correctamente y evitar resbalarse. No lleven dinero, no lleven otro cambio de ropa. Y de esa manera Dios les está mostrando una forma de que ellos puedan incrementar su fe, porque humanamente estaban yendo sin nada, con muchas necesidades y muchas carencias, porque Dios les prometía que les iba a suplir en su debido momento. Y los envía para que ellos vayan y hablen y prediquen. Y la Biblia menciona que ellos cumplen con su rol, logran hacer los milagros que Jesús hizo y ayudar a la gente y mostrarles el mensaje de salvación. Ahora bien, los manda de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Dos en dos para que cada uno pueda apoyar al otro cuando necesite. Muchas veces uno va a necesitar ayuda o apoyo de otra persona y siempre en cuando uno tenga ese apoyo va a poder seguir adelante. De dos en dos para que compartan las responsabilidades. Tenían cada uno que hacer diversas responsabilidades, tanto humanas como espirituales, y al ir de dos en dos se podían apoyar y delegar. Dos en dos para que puedan hablar a más personas. Podían ellos ir a un pueblo, una ciudad, y decir, tú ve por esta parte, yo voy por esta parte, y hablamos a más gente. Y en nuestro caso, de dos en dos, porque Jesucristo siempre nos va a acompañar. En este caso, nosotros no vamos como los discípulos físicamente a caminar por los pueblos, pero sí vamos a lo largo de nuestra vida a andar en todas las cosas que tenemos que hacer cotidianamente. Y siempre vamos acompañados. No física y materialmente, no tenemos a Jesús corpóreo a nuestro costado, pero sí tenemos a Jesús y al Espíritu Santo que nos guía en todo momento y está ahí en nuestra compañía, ayudando en lo que necesitemos. Ahora bien, el objetivo era lograr que más gente conozca de Jesucristo y siga su camino de amor. Jesús, el centro, envía a 6 pares. Cada par va a ciertas comunidades a hablar de Jesucristo, a hablar del amor de Dios, y este se va multiplicando. Y al final se logra que se predique el Evangelio de Jesús. Y esto se ha mantenido a lo largo de los años, que aún ahora, 2021, se sigue haciendo. Claro que de diversos modos. Uno de los casos es ahora. Quien les habla le está hablando del Evangelio de Jesús, de su palabra. Yo no estoy físicamente frente a ustedes. Yo no he ido a
tocarles la puerta, no he ido a verlos cara a cara, estoy usando los medios que se me ha facilitado, en este caso la tecnología, vía Zoom. Y de ese mismo modo, cada uno va aumentando. Ahora bien, del mismo modo que envió a sus discípulos, Dios nos envía a nosotros. No es necesario que seamos pastores, que seamos presbíteros, que seamos obispos, que seamos predicadores para hablar de Dios a otras personas. Como podemos ver aquí, por ejemplo, a la derecha, puede ser un ingeniero, puede ser un obrero, o puede tener muchas profesiones y evangeliza a la gente. Luego sí, una mujer que está ahí con un vestido, claro, una vestimenta formal, puede ser ella abogada, puede ser ella doctora, puede ella ser secretaria, puede ser ella alguna científica y cumple su rol de apóstol. Vemos también a pequeños que de grandes pueden tener alguna otra profesión, pero Dios los ha destinado a ser profetas. Vemos a un doctor que va a ser pastor y vemos a un cocinero que va a ser maestro. Quien les habla está estudiando psicología organizacional y estoy hablando del mensaje de Dios hacia ustedes. Igual cada una de las personas que Dios usa va a tener muchas veces una profesión, una carrera, una función en el mundo, pero tener una función en el mundo no nos limita a poder enviar el mensaje de salvación a otras personas. Es lo que en esta tarde tienen que comprender. No necesariamente el pastor o el obispo es el único que puede hablar de Dios. Incluso ustedes pueden hablar de Dios a sus amigos, a sus compañeros de colegio, a las personas que conozcan, entre ustedes mismos, contando sus experiencias, como nos contó hoy día Eli de su experiencia con Dios, a sus propios familiares que pueda haber. Y recordando que muchas veces cuando hagamos eso podemos recibir respuestas negativas de la gente. Porque no es contra nosotros realmente, es contra Dios porque la gente muchas veces no cree en Él o lo ve como algo imposible. Entonces recordemos eso, que aún el mismo Jesús fue rechazado, entonces nosotros posiblemente también lo seamos, como posiblemente también cumplamos la función. Porque debemos recordar que el poder no viene de nosotros, el poder viene de Dios. Él es el quien nos delega y Él es el que nos dirige. Entonces no debemos tener miedo o vergüenza si alguna vez tenemos la experiencia o la situación para hablarle de Dios a alguien y esta persona pueda no creer al principio. Es parte del proceso y nosotros cumplimos con nuestra función. Y eso sería la clase de hoy día, teniendo el versículo a memorizar, Marcos 6, del 12 al 13. Que quienes puedan prender su micrófono, quisiera que lo prendan y lo puedan leer al mismo tiempo. A ver, Elí ha iniciado. Vamos, Elí, a ver. Marcos 6, 12, 13. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Muy bien, vi a Luciana también prender su micrófono hace un momento. Marcos 6, 12, 13. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolo con aceite. Muy bien. ¿Quién más se anima a continuar? Sebastián, Josías, ¿están ahí? Hoy Josías no está. Sebastián, ¿estás ahí? Creo que tuvieron un inconveniente. Bueno, acá podemos ver, como recordamos, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepienten. Dime, Luciana, ¿levantaste la mano? ¿Tienes algo que decir? Luciana. Creo que no. Bueno, ya. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Ahora, vamos a la tarea y reto logrado. Como mencionábamos, Dios nos delega a cada uno el predicar y hablar sobre su palabra a mucha gente. Ahora yo quiero, para la siguiente clase, si van a poder hacerse un tiempo, es imaginar el futuro. Imagínense ustedes cómo serían de grandes. ¿Qué profesión quieren llegar a ser? Por ejemplo, Eli, tú de grande, ¿qué profesión quisieras ser?
¿Cuál es tu meta? ¿Cuál crees? Cocinero. Cocinero, muy bien. A ver, ¿y tú crees, Eli, que siendo cocinero puedes servir a Dios o crees que un cocinero no puede servir a Dios? Pues yo creo que sí, Ya. Parte del porque reto va a ser... dime. igual puede orarle a Dios para que le vaya bien en su trabajo. Muy bien, un cocinero puede mantener su fe y sus acciones. Y el reto va a ser que nos puedas contar, aparte de dibujarte a ti siendo un cocinero, nos puedas contar de qué manera te ves sirviendo, disculpen, hice sirviendo a dos, autocorrector, ya, sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios con esa profesión. Él iba a dibujarse siendo un cocinero de renombre, quién sabe, o en qué ciudad, él ya se imaginará. Y aparte nos va a contar de qué manera él, siendo un cocinero, puede servir a Dios. Quiero que imaginen, piensen y den. Como es imaginación, ustedes son libres. Veamos, Luciana, ¿tú tienes una profesión soñada, algo que quieras hacer de grande? Maestra. Maestra. Maestra, ¿te refieres a nivel escolar, así, primaria, secundaria, inicial? Sí, ¿De qué área? ¿Primaria, secundaria o inicial? primaria. Maestra de primaria. Muy bien. A ver, en este caso tarea sería que te dibujes a ti, Luciana, siendo una gran maestra, una buena profesora, excelente y de renombre, bien preparada, y que nos cuentes, a ver, Luciana, ¿de qué manera te ves a ti siendo maestra que pueda servir a Dios? ¿Crees que una maestra puede servir a Dios o no? Sí. Sí, ¿de qué manera? ¿Tienes ahora una idea o ya para el fin de semana lo pensarías bien? El fin de semana. Para la siguiente semana. Muy bien. Y así cada uno va a dibujarse a ustedes, no a otra persona, a ustedes mismos. ¿Qué profesión quisieran? Si dicen cocinero, muy bien. Cocinero experto en qué área? Porque yo no conozco todas las profesiones y sería bueno si ustedes, que si tienen esas metas y esos sueños, nos puedan explicar un poco más y nos digan de qué manera un cocinero y una profesora de primaria puede servir a Dios siendo profesor y siendo cocinero. Veamos, ¿está Sebastián, está Josías o ya se fueron de pronto? No, estaban allí. Sebastián, Josías, ¿están por ahí? Volvieron y luego Sí, se fueron. sí, estamos aquí. Ya Estamos ver. hablando sobre una tarea que José tiene que hacer con plastilina. Muy bien. Bueno, entonces la siguiente semana, como ya nos escucharon, voy a ver sus avances y espero ver que puedan lograrlo. De acuerdo, entonces nuestro reto, nuestra tarea y nuestro reto es imaginar nuestro futuro, No, o sea, dibujarte a ti mismo. dibujar ¿Cómo te nuestro ves? futuro y pues ya siendo profesional y cómo servirás a ellos con esa profesión. Ya. Sí, ese es su reto, que piensen. A ver, quiero ser ingeniero, quiero ser doctor, quiero ser abogado. ¿Cómo un abogado, un O sea, ingeniero, un yo tal doctor vez, o podría servir a sea, Dios? ingeniero, maestro, o un empleado de una tienda, o un gerente de una tienda, o un empresario, no sé cuál es eso voy a hacer, pero ya que creo que el más Escoge probable uno. que sea es el maestro, no sé. Y si es maestro, maestro de qué área, dónde te ves enseñando, cómo te ves enseñando. Capaz tú creas que de acá a unos años la tecnología ya ha avanzado y ya uses otros tipos de máquina. Ustedes son libres de imaginar. Están en la edad donde la imaginación está aún a tope y nos puedas contar parte de esa profesión y de qué manera creen ustedes que puedan llegar a a servir a Dios mediante esa profesión. Porque lo que queremos es de que se pueda ver que servir a Dios no es necesariamente dejar al mundo completamente a un lado, dejar los estudios o dejar una profesión y solo irme a un monasterio o irme a una iglesia a vivir ahí. No. Y también hay gente que cree que si ya eres de una profesión y no eres pastor, ya no puedes servir a Dios. Aún hay gente que cree que solo los pastores pueden hablar de Dios a otras personas. Pero ahora hemos visto que no. Y ustedes también se están dando cuenta de que no. Entonces quiero ver cuáles serían esos planes, cuáles serían esas formas. Puede que ahora esta semana que estén pensando, ingenien y vean nuevas maneras. Si no logran comprender o entender, pueden pedir ayuda a Dios que los oriente y pueden ustedes llegar a armar. Entonces eso sería el trabajo para la siguiente semana, que espero que esta vez sí puedan darse un pequeño tiempo para poder realizarlo y poder verlo.
Muchas gracias, chicos.